Pedro Crespo, presidente del sindicato AMPE. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de saludarte y de ponerle cara, ¿no?, a estas conversaciones que hemos mantenido durante mucho tiempo y que siempre han sido pues telefónicas. Cierto, cierto. Desde luego que cambia un poquito, ¿verdad? Pero yo creo que lo hace aún más cercano y yo creo que puede ayudar a comunicar mejor, que sé que sin duda tu intención. Sí, efectivamente. Bueno, tenemos muchas cosas que abordar. Lo primero, yo supongo que es saber dentro de los centros educativos qué va a pasar a partir de mañana cuando ya la mascarilla diga adiós y veamos que se puede utilizar en algunos, en otros no. ¿Qué crees lo que va a pasar? Y sobre todo en los centros de Canarias, ¿va a ser obligatoria? ¿No va a ser obligatoria? Cuéntanos algo. Mm. Vamos a ver, nosotros cuando hablamos de cuestiones sanitarias siempre estamos al albor de lo que planteen las autoridades, es decir, somos profesionales de la educación, no de la sanidad, y siempre lo Ujú. hemos planteado. Con este tema que comentas, se abordó ya hace algo más de un mes, eh, planteando esa posibilidad de ir eliminándolas en los centros educativos. Nosotros, insisto, sin ser especialistas, sí que nos parecía, pero partiendo de lo que las propias autoridades sanitarias manifestaban a otros niveles, que podía ser un poco precipitado. En los centros educativos, como yo creo que en general en la sociedad, el uso de las mascarillas nos gustaría que no se diese a nivel, especialmente en las etapas de infantil y primaria, es un tema complejo, pues porque limita muchísimo. Ahora bien, hay que partir de la realidad y hay mucho profesorado vulnerable de edades avanzadas y es un tema un poquito complejo. A nivel de la consejería, lo que se nos ha dicho que están esperando a que efectivamente formalmente se publique, porque hasta ahora no ha sido más que anuncios, ¿verdad?, por parte del Ministerio de Sanidad, que se plantee que venga a la propia comunidad autónoma y Sanidad determine. La intencionalidad, bien dice, va en esa línea de eliminar esa obligatoriedad del uso de las mascarillas en los centros escolares, dentro de las aulas. Nosotros, desde luego, y en este caso, permíteme que nos Mm. permitan, Sí. los que nos están viendo, ¿verdad?, el que lo dudemos un poco de la conveniencia, porque hablamos de que estamos en espacios muy reducidos, que aún existiendo ventilación, no es la suficiente, pues porque estamos muy pegados, como es en un aula educativa, donde hay en ocasiones 20 y pico, 30 alumnos y alumnas, y se hace complejo. Y bueno, en cualquier caso, no, siempre lo hemos hecho el profesorado, y lo que se nos plantee por parte de las autoridades, así lo acataremos. Entonces, la recomendación, o por lo menos desde el sindicato, consideran que debería también ser obligatoria la mascarilla a partir de este miércoles todavía en centros educativos. Nosotros entendemos que al menos no se debe precipitar esta decisión. Estamos también en un momento en el que estamos evaluando otras medidas de desescalada, si cabe, ¿verdad?, la expresión, en torno al que incluso alumnado contagiado asista a los centros educativos, con lo que ello puede conllevar. Entonces, vamos a ir poco a poco, ese es nuestro planteamiento de ir esperando, pero bueno, insisto, si se nos plantea el profesorado, por supuesto que acataremos la decisión, eso sí, implementando, modificando los actuales protocolos y planes de contingencia que está en cada centro educativo, pues para adaptarlo y comunicarlo a toda la comunidad educativa, no hacer una cuestión así de Hmm. a prisa y corriendo. Y desde tu punto de vista, ¿crees que puede haber alguna sorpresa y de repente encontrar que también en centros educativos es obligatorio? Porque si algo nos ha llevado este gobierno, o en algunas ocasiones hemos visto por parte del gobierno que aparece un boletín oficial y nadie esperaba un cambio de medida o alguna iniciativa que nos desorienta a todos. Yo no sé si crees que va a haber sorpresa o ya se da por hecho que mañana no va a haber mascarilla en los centros. Hombre, en este caso, en línea a lo que estaba planteando, ojalá se dé esa sorpresa. Ujú. Eh, Intuimos que no, pues por oyendo declaraciones de la ministra, pero aún no estamos seguros. Y insisto que confiamos en que, no es que no estamos, es que es más deseosos que el propio profesorado, y yo te garantizo Claro. que no estamos, ya nos gustaría, ¿verdad? Pero, insisto, es una situación un poquito compleja, y más cuando estamos hablando de un final de curso ya cercano, y bueno, que no parece ser el momento ideal para que se produzcan
pues excesivos contagios en el alumnado y especialmente en el profesorado, claro. ¿Y los profesores la llevarán o tendrán la decisión personal de decidir si ellos pues la llevan por seguridad? Porque claro, si cae un alumno, pues ya vemos que antes había que poner en cuarentena toda la clase, pero ahora ya no pasa eso, pero si cae un profesor y se pone malo, estamos hablando de que esa ausencia cubrirla va a ser difícil. ¿Crees que los profesores van a tener esa decisión o crees que muchos van a llevar la mascarilla durante todo este tiempo? Yo creo que hay de todo. Los centros educativos no estamos al margen de la sociedad y ocurre, pero con el propio alumnado. Hay alumnado que ha manifestado, pues nos lo hacen así llegar los compañeros, las compañeras que las padres dicen, no, es que todavía no, es decir, que vamos hacia el otro extremo, ¿verdad? Que va a ocurrir. Va a ocurrir que alumnado no se vaya a quitar la mascarilla en mucho tiempo, incluso cuando ya veamos que objetivamente pues la medida ha sido buena, si ocurre y que no existe ese riesgo, el riesgo es mínimo, como con la gripe o con otras situaciones. En ese sentido, nuestro planteamiento es que no que cuando ocurra, pues tendremos que abordarlo en el momento que pase. Nosotros intuimos que hay profesorado que todavía la va a mantener, sí, porque ya sí nos lo han manifestado y bueno, y habrá de todo, supongo. Claro. Pedro, también se está hablando mucho de la asignatura de Geografía e Historia de Canarias. ¿Cuál es la postura de AMPE? Toda vez que hemos visto que el gobierno ha dicho que no va a pasar nada, que se va a seguir manteniendo, aunque en este caso sea optativa. Sí, vamos a ver, yo creo que aquí, si me permites, ir hasta un poco antes del Sí. tiempo. Yo creo que el problema que tenemos no es con la historia o geografía de Canarias, que está en cuarto de la ESO y se elimine, o con economía, que se plantea eliminar, o profundización curricular en la etapa de primaria, que también se plantea eliminar. Yo creo que aquí el principal problema está en la situación que nos vemos abocados en función de los cambios de gobierno a nivel nacional, ir cambiando leyes educativas. Y yo creo que lo gordo y grave es precisamente ese tema. Es decir, aquí no podemos estar al albor de ir cambiando leyes educativas pues cada 6, cada 8 años. Es decir, ya se está anunciando por parte del partido que está en la oposición de que si llegan al gobierno van a volver a cambiar la ley educativa. Es absolutamente vergonzoso lo que ocurre con la educación, cómo se utiliza la educación. Después se va viendo reflejado en las diferentes implicaciones que conlleva un cambio de ley. Y ahora hablamos del propio currículo, que es, digamos, para los que nos estén viendo y escuchando, en los contenidos que hay que desarrollar en la práctica docente, ¿no? Y ahí, pues, hay unos mínimos que se plantean a nivel nacional y después hay un 50% en este caso que cada comunidad autónoma puede implementar. Pues cuando hay cambios, pues cuando hay un cambio de normativa, pues se va cambiando también las materias. Y aquí lo que plantea el gobierno de Canarias, y yendo a lo concreto que está sugiriendo, es esa materia de historia y geografía de Canarias, que estaba en cuarto de la ESO, con carácter obligatorio, pues eliminarla y poner historia de Canarias con carácter optativo en tercero de la ESO. Nuestro planteamiento, y así se lo hemos hecho saber a la consejería y en reuniones posteriores vamos a incidir ya sobre determinados temas, es que no había que estar modificando lo que actualmente funciona en cuanto al propio desarrollo de las materias y la implementación en Canarias. En ese sentido, la petición nuestra es que no se modificase ni esta materia eliminándola, ni los cambios que se planteaban hacer con economía, porque además lo que se plantea a nivel nacional permite esa flexibilidad a las comunidades autónomas a ampliar en unas, en otras, de tal forma que no se vean afectadas. ¿Qué plantea la consejería? Pues ahora he hecho este borrador y ya ha planteado y dice, bueno, pues ahora díganos si la ponemos, ¿a cuál se la quitamos? Que parece que no tiene como mucho sentido. Y nosotros lo que le vamos a plantear, insisto, es retornar a esa situación de partida, y porque estamos convencidos que la necesidad de mejora de la educación no va en que en una materia tengas más o menos, va en tener medios, en que de verdad se puedan ir reduciendo las ratios, que estamos convencidos que es la clave para mejorar la educación en nuestra tierra, para poder atender mejor a esa diversidad de alumnado que tenemos. No es lo mismo estar con 35 alumnos y alumnas en un aula que tener a 20, a 22, a 23. Lo hemos experimentado de forma colateral con el tema de
de la pandemia y el distanciamiento que ha habido, que ha conllevado una reducción de ratios de facto, y se nota un montón la diferencia, ¿no? Entonces, ¿crees que esto se va a mantener, no? Supongo, aunque ha habido propuestas, como dices, y ha habido conversaciones, va a ser difícil que lo cambien o que salgan de esa idea primigenia de que sea optativa en tercero y punto. La consejera ha estado abierta. No hemos hablado directamente nosotros con ella, sí con la Dirección General de Ordenación. La consejera nos ha manifestado que, bueno, que si se plantea otra alternativa, especialmente esperando al informe prescriptivo del Consejo Escolar de Canarias y se plantea una alternativa, que ya está abierta a cambiarla. Nosotros, insisto, y vamos a tener en breve una reunión con el Director General de Ordenación, le vamos a insistir en que se tiene que retornar a lo que previamente estaba. Es decir, de tal forma que no se vea afectada en su carga horaria ninguna materia, más allá de lo que a nivel nacional se ha planteado, pero que no influye, se puede, es perfectamente posible compatibilizar ambos intereses, y después plantear los medios. Es decir, hay otra materia, profundización curricular en primaria, que sí que se va a eliminar directamente. Esta materia afecta, era una materia que se planteaba como para profundizar en matemáticas, en lengua, o tener una segunda hora de religión, que opcionalmente la escogía el alumnado, nunca de una forma obligatoria, ¿no? Y cada centro decidía a qué dedicarla. Bueno, esa decisión de eliminar esa materia va a suponer al profesorado de religión, por ejemplo, y hablando ya de la cuestión laboral, una disminución pues prácticamente casi 50% de sus contratos laborales, que son contratos en este caso. Es un tema bastante complejo y que por una decisión que no entendemos, pues se puede ver afectado. Insisto, cuando hablamos de la enseñanza de la religión, siempre desde el planteamiento de la libertad que tiene la familia escogerla, nunca de una cuestión obligatoria. Ahora, que si se coge, pues que tenga la carga horaria que decida cada centro en este caso, que podía ser, pues, en vez de lugar de 1 hora, 2 horas. Bueno, lo que pasa es que llama la atención, ¿no? Lo que decías antes, si algo está funcionando, ¿por qué cambiarlo? Si me dices que hay fallo, que se ha detectado algo que no esté bien, pero si va bien, ¿dónde está el problema? Sí, es que eso básicamente es lo que les planteamos, y sobre todo pues, parece, ¿no?, que como cambia la ley educativa, bueno, pues, y cambia algo tenemos que cambiar, a ver Vale. qué cambiamos, pero pues, que no tiene sentido. Es decir, que hay que implementar modificaciones que estamos obligados en cuanto a temas de competencias, porque se han planteado algunos cambios. Eso por supuesto que lo tenemos que hacer, pero no en cuanto a la carga lectiva, a la carga horaria que tiene cada materia, pues porque esto no estamos obligados a hacerlo. ¿Por qué hay que cambiarlo? Y esperemos que al final vamos a ser optimistas y que nos hagan caso. Muy bien. Bueno, Pedro, otro asunto también importante es que la nueva formación profesional se va a dar a conocer esta semana, no sé si es el próximo jueves, ya cuando ya entre en vigor. ¿Sabes algunos de los cambios que trae? ¿Nos puedes contar algo? Sí, yo creo que esto es como no estábamos de acuerdo con el cambio de la ley educativa, que sí tenía que cambiarse. Nosotros no estamos de acuerdo con la LOMCE y era una ley que debía modificarse, pero hacerla de una forma dialogada, consensuada entre toda la comunidad educativa, no de una forma impuesta, que es como mismo se implementó la LOMCE, ¿no? Sin embargo, la nueva ley la ley de formación profesional, que no existía en nuestro país, entendemos que es un grandísimo acierto por parte del gobierno, y desde luego que AMPE lo ha aplaudido, pues porque creemos que era una necesidad. Es decir, estamos habituados, sobre todo los que ya se nos ha caído el pelo, a que antes se planteaba, ¿no?, formación profesional, bueno, el que le cuesta, al que tiene más dificultades, pues se lo mandamos a formación profesional. Un error enorme que no tenemos más que mirar. Otros países europeos, pongo el referente de Alemania porque es referente en este caso, o en nuestro propio país, otras comunidades autónomas como el País Vasco, por ejemplo, donde realmente se le da importancia a la formación profesional. Cuando se le da importancia, se invierte en ella, y eso conlleva a que el alumnado sale cualificado y con un puesto de trabajo en un altísimo porcentaje. ¿Qué es lo que plantea la nueva ley de formación profesional y por qué la aplaudimos? Yo creo que, en primer lugar, por lo que se plantea a nivel de formación profesional dual. Es decir, no estar separado lo que es la práctica docente,
que desempeñamos en los centros educativos de lo que son las diferentes empresas, sino que exista una mayor relación y que directamente desde el principio el alumnado ya tenga relación y contacto con la empresa y ir coordinando esa formación de tal forma que sea práctico. Los propios empresarios les va a interesar este tema. Es evidente también que hay que, y más en nuestra comunidad autónoma, con las dificultades que tenemos a nivel de diversificación de la oferta empresarial, digamos, pues que se sientan incentivados. Y desde ahí es donde les hemos planteado. Mantuvimos una reunión con la directora general de formación profesional y le hacíamos llegar precisamente esta idea de que el gobierno apueste, y esto depende de Canarias, que apueste por incentivar a ese tejido empresarial para que le compense realmente el poder abordar lo que es el colaborar con los centros educativos para esa formación del alumnado. Y yo creo que si se invierte, si se intenta diversificar, cierto es que nuestra comunidad autónoma tiene limitaciones en cuanto a algunas familias profesionales, pues porque no hay prácticamente tejido empresarial relacionado con esta familia, pero empezar poco a poco. Y yo creo que si se tiene esta intención, si de verdad se invierte y se apuesta por ello, estamos convencidos que no a corto plazo, pero sí a medio largo, va a ser un grandísimo impulso para Canarias. O sea que entonces esta formación profesional va a venir mejor y va a dar un mejor trato a los alumnos y le va a abrir más puertas o puertas más directas a la hora de trabajar, ¿no? Porque yo entiendo que es lo que se pretende siempre, ¿no? Salir de estudiar y decir, ya puedo conseguir un trabajo, no estar en un periplo eterno de ver que se cierran todas las puertas y que nadie te da esa oportunidad. Exacto, es que en esa línea se va, pues por eso, porque ¿qué ocurre ahora mismo? Que ahora mismo existe en las prácticas también, en las familias profesionales, pero es casi como que ir allí, hacer las prácticas en una empresa, el empresario, bueno, pues vale, pues ven aquí, yo me aprovecho un poquito, hago esto, y ya está, fuera. No, es que desde el principio de la formación, el profesorado nos adaptemos también a las necesidades de las propias empresas y la formación que damos, que es general, es teórica, sí que sirva para directamente lo que necesita después el empresario. Entonces, el alumnado se va a sentir motivado desde el principio, el propio tejido empresarial también, y entonces, claro, después la empleabilidad, aumenta exponencialmente. Es lo que de alguna manera ha hecho el País Vasco, eso sí, invirtiendo no a corto plazo, porque el País Vasco, que siempre lo ponemos como referente, estuvo 10 años implementando cómo quería ser su formación profesional, qué planteamiento tenía, y el resultado se vio después. Entonces hay que invertir, como pasa con todo en educación. Por desgracia, los políticos intentan siempre el cortoplacismo para obtener resultados, y en educación el cortoplacismo es muy raro que funcione, salvo cuando se fuerza, ¿no? Con la materia suspensa, en Canarias vamos a mejorar los resultados seguro, ¿sabes? Seguro que lo vamos a mejorar en 2 años, pues porque se ha impuesto y prácticamente no va a haber, o se plantea que los suspensos sean mínimos. Entonces, claro, por supuesto, igual que la tasa de reposición, de superar los niveles, va a mejorar, pues porque se van a ir superando fácilmente, no va a haber repeticiones. Y sobre la tasa de repetidores, hemos leído en el día de hoy que en Canarias cae hasta el 3,1% en la ESO y el 2,4% en bachillerato. ¿A qué se debe este descenso? Quizá a lo mejor porque se ha abierto un poco más la mano, dependiendo de lo que pasó en 2020. No sé si ha tenido algo que ver todo esto. Sí, ha tenido que ver sin ningún lugar a duda, especialmente en el 20 y también un poco en el 21. Nosotros entendemos que esto no es la solución, es decir, que había que plantearlo, es verdad, porque la situación fue compleja para todo el mundo y bueno, que había que flexibilizar un poco. Pero nosotros apostamos desde el sindicato por la cultura del esfuerzo bien entendida, pues porque creemos que hay que educar también en ella, porque después la propia sociedad te va a obligar a ello. Y poco sentido tiene el que a una joven le diga, no, mira, tú tranquilo, que puedes suspender una, puedes suspender 2 o 3, no pasa nada, tú vas a titular y vas a tener tu título de la ESO, y después tampoco te preocupes en bachillerato, porque bueno, ahí vamos, puedes suspender una, no pasa nada, puedes pasar de la asignatura. Eso es que, ¿qué mensaje estamos dando al alumnado? Yo creo que
desde luego, el profesorado con carácter general, nos quedamos perplejos ante esos planteamientos políticos y bueno, tenemos que asumirlos y evidentemente no hay otra, pero estamos convencidos que por ahí no va la necesaria mejora, ¿verdad?, de nuestro sistema educativo. Bueno, para ir acabando, Pedro, en alguna ocasión hemos hablado de circunstancias que son, voy a decirlo así, feas, ¿no? Para los profesores que se han visto envueltos en algún tipo de agresión. Se ha normalizado la cosa, viendo también que la salud mental de los jóvenes se ha visto afectada por la pandemia, por todo lo que ha ocurrido. ¿El nivel de agresiones se ha reducido en Canarias a los profesores? ¿Ha habido algún caso reciente o tenemos que alegrarnos de que no hay nada que esté pasando fuera de lo común? No. Por desgracia sí que están pasando casos. Se han modificado algunos. Hubo una bajada, sobre todo en lo que se refiere a agresiones físicas, obviamente, con el tema del confinamiento y también el curso pasado. Ahora se han transformado y existen ahora mismo determinadas situaciones muy complejas en cuanto a grabar al profesorado, provocarlo, subir a redes determinadas imágenes. Hay situaciones, no son generalizadas, no es cierto que el profesorado no pueda dar clase y que se esté acosando, increpando y agrediendo constantemente. No, son casos puntuales, pero son casos muy graves. Son casos también de padres y madres que desde luego a nosotros nos entristece aún mucho más que cuando son del propio alumnado. Se cuestiona lo que es las decisiones que el profesorado tomamos en algunas circunstancias y esto es perfectamente lícito. El profesorado nos podemos equivocar en una calificación, en determinadas decisiones y la familia y el alumnado, por supuesto, que tiene las vías para reclamar y para solicitar el que se intente pues ir en la línea de lo que considera que es justo a nivel de jefatura de estudios, de dirección, de inspección, dirección territorial. Esas cuestiones se pueden hacer, pero por desgracia, en algunos casos se plantea insultando al profesorado, agrediéndolo en algún caso y cuestionando entre propios familias las decisiones que tomamos. Insisto, no es generalizado, pero yo creo que tenemos que ir y ojalá, y ustedes los medios son claves para esto, en la línea de que se debe colaborar con el profesorado. El profesorado lo que intenta es ayudar a la familia en la educación integral de sus hijos y hijas, no es más. Entonces no estamos en bandos distintos, sino estamos en el mismo, porque más allá de una calificación, que más en la línea legislativa, como estamos hablando, se va a dar con cierta facilidad, pero lo que más importante es la educación integral de sus hijos y sus hijas, y ahí es donde, insisto, yo creo que tenemos que ir en la línea de mayor colaboración. Pero entonces, se están grabando los profesores, se está subiendo a las redes, ¿no se les requisa o no se les retiene el móvil antes de las clases a los alumnos o se les permite guardarlos en alguna mochila? ¿Cómo es? No, hombre, el profesor, la profesora está ahí, podríamos llegar que al principio de la clase no recogemos todos los móviles. Están prohibidos, salvo alguna actividad que sí que se utiliza a nivel de la propia práctica docente, se utiliza el móvil, pero fuera de ella está absolutamente prohibido. ¿Qué ocurre? Que el alumno o la alumna lo graban sin darse cuenta, evidentemente, el profesor, y bueno, ya tenemos estas cuestiones sí que se han denunciado por parte del sindicato y bueno, tenemos sentencias judiciales pues porque se va a juicio con estas cuestiones y además muy buena sentencia. Yo creo que los jueces están bastante concienciados con este tema y hay alguna sentencia además muy educativa que hacen que pues, servicios a la comunidad por parte del propio alumnado y algunas cuestiones que están y cada vez más, se dan cada vez que todos estos casos más de una forma muy rápida. Ojalá sirva para que poco a poco se vayan concienciando de que esto no tiene ningún sentido y que no se puede estar humillando a un profesional que intenta desempeñar por lo mejor que puede su actividad laboral. Sin duda. Bueno, pues tengo que dar las gracias a Pedro Crespo, presidente del sindicato AMPE, que haya formado parte del programa en el día de hoy y también ese repaso que hemos hecho sobre cómo está la educación y bueno, veremos también esos cambios en qué quedan, sobre todo de cara al curso que viene, porque este ya va tocando a su fin. Así que bueno, también máxima energía para lo que queda de curso, que también ha sido bastante duro 2020-2021, Pedro. Muy bien, pues nada, un saludo y mucho ánimo también con tu programa. Gracias, cuídate mucho. Hasta luego. Vale. Chao.